creyentes que no reciben respuesta a la oración. Entonces tenemos que nosotros saber cuál es la razón, cuál es la causa. También hay muchas iglesias, vemos, que construyen grandes edificios, pero tienen muchos problemas y luego fracasan. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la causa de ese problema en general. Y también por qué la gente practica la idolatría y por qué hay personas que aún creyendo en Jesús todavía no pueden salir de ese lugar donde se encuentran, aún creyendo en Jesús. La Biblia está escrita para mostrarnos un problema fundamental y para darnos una respuesta fundamental. La Biblia está escrita para que nosotros no caigamos en nuestra propia naturaleza, no caigamos en nuestros propios pensamientos y hagamos las cosas con nuestros motivos incorrectos. Hay dos cosas que nosotros como creyentes debemos de identificar 24 horas al día. Primero debemos identificar qué es el problema original, cuál es el pecado original. Y lo otro que tenemos que saber responder es qué es la salvación, para poder disfrutar 24 horas. Si nosotros no podemos responder qué es el pecado original y qué es la salvación, aún siendo creyentes, difícilmente vamos a poder nosotros disfrutar de la bendición de María. Porque el principio básico de un creyente es tener la respuesta al pecado original y poder explicar qué es la salvación. Vamos a Génesis capítulo 3, por favor, si me acompañan con su Biblia. Vamos a ver qué es el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El problema del pecado original, la Biblia nos dice muy claramente que aparece en Génesis capítulo 3. Vamos a leer Génesis capítulo 3 del 1 al 6, por favor. Lo tenemos todos, pueden abrir sus teléfonos, sus iPads, sus Biblias. O nos podemos sentar juntos los que tienen Biblia, por favor. Es bien importante que nosotros sepamos qué es el pecado original para poder disfrutar realmente 24 horas de Manuel. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Amén. Leemos juntos, la Escritura dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasa en este pecado fundamental de Génesis 3? En este punto, el hombre y la mujer desobedecen a Dios. Desobedecen a Dios. ¿Por qué? Hay una razón. ¿Por qué desobediencia? Porque en Génesis 2.17, vamos a Génesis 2.17, por favor. Génesis 2.17. Leemos Génesis 2.17. La Escritura dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La palabra está hablando de una muerte, pero no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual, que es lo que sucede en Génesis capítulo 3. Este problema fundamental de Génesis 3 viene y se traspasa a todos los seres humanos que somos simiente de Adán, que somos nosotros. Por eso la Escritura nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y ese pecado fundamental, ese pecado que todos tenemos, aparece en donde? En Génesis capítulo 3. Es el problema fundamental del hombre. Por ese problema fundamental hay personas que quedan atadas espiritualmente a Satanás, otras personas que están capturadas físicamente a Satanás. Pero el problema fundamental, tanto del hombre que está espiritualmente como físicamente mal, es el problema de Génesis 3, es el problema de separación de Dios. Y si el hombre no puede resolver esta causa, o no sabe cómo resolver esta causa, o nosotros como creyentes no sabemos explicar este problema fundamental de Génesis 3, vamos a tener problemas en disfrutar las 24 horas de bendición. Porque si no conozco de dónde salí, quién hizo el camino y la verdad y la vida, que es Jesucristo evidentemente, pero si no sabemos nosotros compartir esto y explicar esto y darnos cuenta
que no es el problema físico, no es el problema que se ve, sino es el problema espiritual que está detrás de la persona, que está detrás de la nación, que está detrás del mundo, que está Satanás obrando, aparece en Génesis capítulo 3. Entonces lo que nosotros resolvemos cuando nos encontramos con el Señor, cuando aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador, estamos resolviendo una sentencia que se nos pasó en Génesis 3, 16 al 19. Vamos a ver Génesis 3, 16 al 19. En Génesis 3, 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa sentencia de Génesis 3, 16 al 19, el dolor, la maldición, los espinos y cardos, el sudor y la muerte, pasa al hombre a través del pecado fundamental de Génesis 3. Esto lo conocemos, ¿verdad? Lo sabemos. Esto constantemente nosotros tenemos que tener en cuenta constantemente todos los días. ¿Qué es el pecado original? ¿Qué es el pecado original? Es el problema fundamental de Génesis 3. Es la separación del hombre con Dios, es la muerte espiritual del hombre hacia Dios, es la maldición que el hombre queda atado a causa de desobedecer a Dios, de Génesis capítulo 3, y el hombre queda atado a Satanás, queda como hijo del diablo. En Juan 8:44 la Escritura nos dice que Satanás es vuestro padre. Jesús mismo está diciendo eso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, pues sois de vuestro padre queréis hacer. Eso aplica al hombre y a la mujer o al humano que está separado de Dios. Por esa razón, el hombre en el mundo cotidiano, normalmente cuando nosotros vemos lo que sucede, mucha gente actúa de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus motivos, de acuerdo a ¿qué más? A sus pensamientos. En algunos momentos podemos ver que a veces funciona lo que pensamos, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que no es así, porque todo lo que está separado de Dios, todo lo que está separado de Cristo, no va a tener fruto, no va a tener fruto, es en vano. El pueblo de Israel, cuando se separó de Dios, cuando dejó el pacto, sufrió guerra, sufrió hambrunas, sufrió persecución, colonización. Cuando tomaron el pacto otra vez, llegó toda la bendición a ellos. En nuestra vida de fe es igual. Cuando el hombre está separado de Dios, va atrás de ¿qué? Va atrás del esfuerzo, va atrás de ¿qué? De los espinos y cardos. Parece que va a alcanzar algo, parece que lo va a tomar y de pronto pasa algo y se vuelve a derrumbar todo y hay que comenzar otra vez a hacer. Ese es el problema fundamental de Génesis 3, el problema de la humanidad. Ahora, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es conocer ¿a quién? Conocer a Cristo. A Cristo, esa es la salvación, conocer a Cristo. Conocer a Cristo, quien nos dice en Juan 14:6 que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede volver al Padre sino a través de solo Jesucristo. Solo Jesucristo. ¿Qué más nos dice que es la salvación? La salvación es ser libre de la ley del Espíritu, del pecado y de la muerte, que lo representa Cristo. Cristo derrama su sangre por nosotros. Cristo nos da la salvación. Y lo más hermoso y que tiene un tremendo poder es 1 de Juan 3:8, cuando nos dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué es el pecado original y qué es la salvación? El pecado original del hombre es que Génesis 3. Génesis 3. Y la salvación es que Cristo. Cristo. Ese es el mensaje que la iglesia primitiva sustentó, predicó, dio su vida, murió por esa razón. No hubo otra cosa nada más que dar a conocer a quién, a Cristo. ¿A causa de qué? A causa del problema fundamental de Génesis 3. Si este mensaje no nos aviva a nosotros, si esta respuesta que es Cristo no nos aviva a nosotros, si esta respuesta que es Cristo no nos da pasión en el corazón por el Evangelio, algo está pasando en nuestra vida, no estamos conectando bien algo en nuestra vida.
Si este mensaje nos aburre escucharlo constantemente, algo no está pasando en nuestra vida. ¿Qué es lo que no está pasando en nuestra vida? No estamos disfrutando. Si es que no nos da pasión esto de escuchar a Cristo, el problema fundamental, no estamos disfrutando 24 horas del Evangelio. Porque el Evangelio se resume 24 horas en predicar el pecado original y dar la respuesta a la cual es Cristo. Y se acabó. Y nada más. Porque el hombre que tiene a Cristo es el hombre que recibe toda la bendición en ese mismo momento. Cuando Dios abrió nuestro corazón para que nosotros podamos confesar a Jesús como el Cristo, aceptarlo, invitarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador en nuestra vida de fe, en ese momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, toda la bendición cayó sobre nuestra vida. Todos nuestros problemas se consumaron. Todos los problemas se terminaron. Porque Cristo empezó a vivir en tu corazón, a vivir en ti. Cristo está contigo las 24 horas. Y no debemos dudar de esas cosas. Porque nosotros dudamos de que si Cristo está o no está. Si damos ese espacio, esa duda, dejamos para que Satanás entre ahí y empiece a manipular y empiece a engañar nuestra vida de fe. Por esa razón, cuando los hijos de Dios, las hijas de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres en la Escritura en Génesis capítulo 6, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre que Dios escogió porque halló gracia. ¿Y ese hombre quién fue? Fue Noé. El inicio de nuestra vida de fe, hermanos y hermanas, el inicio de nuestra vida de fe no es cuánto tenemos en el banco, no es cuánto conocimiento tenemos de la palabra, no es cuánto conocimiento intelectual académico tenemos en nuestra vida, no es nuestra edad, nuestra experiencia o nuestra inexperiencia. El inicio de nuestra vida de fe es la gracia que hemos hallado ante los ojos de Dios para recibir la salvación en Cristo Jesús. Y eso es suficiente. Señor, hallé gracia ante tus ojos para recibir la salvación y estás conmigo 24 horas. Eso es suficiente. No hay nada más que aumentar. ¿Cuánto nos sentimos preciosos de haber recibido gracia ante los ojos de Dios? Amén. Es tremenda bendición. Esa gracia, ese regalo que no tiene cambio. Lo más importante también en nuestra vida de fe es lo que Abraham pudo hacer en Génesis capítulo 13, 18. Cuando se separa de Lot, el Señor le dice, mira, toda esta tierra va a ser para ti. Aunque Abraham solamente miraba roca, miraba desierto, no había nada, Lot había cogido la parte más fructífera, por decirlo así, ante los ojos físicos. Y para Abraham quedó algo, nada, quedó nada. Pero Dios le dijo, Jehová Dios le dijo, todo lo que tú ves de aquí para adelante es tuyo y te lo voy a dar. Y tu simiente va a ser bendita sobre esas cosas. Y cuando él halló esa respuesta, cuando Abraham entendió esa respuesta de que no estaba solo, de que él no había salido solo de su casa, de su parentela, sino que Dios lo había sacado, y que cada paso en falso que él daba y que parecía que no había nada, entendió que no era él, entendió que era Dios, era cosa de Dios, y que lo que él iba a hacer no era algo humanamente él había pensado, sino que Dios lo estaba llevando por ahí. Y Dios le dice, todo te lo daré, todo es todo, todo es todo, te daré todo. Y Abraham entendió, y por eso ese mismo momento, dice la Escritura en Génesis 3:18, que Abraham edifica un altar a Jehová. ¿Qué quiere decir edificar un altar a Jehová? Abraham entró en oración. ¿Entró en oración para qué? Para disfrutar 24 horas de qué? De Manuel. 24 horas comenzó a disfrutar de Manuel. Y esa respuesta que Abraham tuvo, no solamente él la pudo disfrutar, sino que también la recibió José. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? José fue esclavo, fue vendido, lo llevaron preso, llegó a la casa de Faraón y finalmente José fue un gobernador. Y el mismo Faraón dice que vio en José el Espíritu de Jehová sobre su vida. Hermanos, si nosotros cada día, 24 horas, vivimos con esta bendición tremenda de que 24 horas el Espíritu de Dios está con nosotros, de verdad, si hasta hoy hemos llegado hasta donde estamos, imagínense tomando esta bendición hacia dónde más el Señor nos podría llevar, hacia dónde más podríamos escalar.
hacia dónde más, hacia qué punto más arriba Dios tiene preparado para tu vida algo que tú todavía no has visto, pero que seguramente lo crees por tu fe, pero que no te atreves a dar ese paso porque a veces dudamos, ¿será cosa de Dios o será cosa mía? ¿Será cosa de Dios o será cosa mía? Y Dios nos dice a través de su palabra que cuando nosotros podemos declarar con nuestra boca, como lo hizo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el Señor da ese impulso, ¿para qué? Para llegar al lugar donde tiene preparada nuestra vida. David nunca imaginó ser el rey de Israel. Es más, él no quería ser rey de Israel. Él lo que quería era servirle a Dios. Ese fue su corazón de David, servirle a Dios. No servir como rey, sino servir a Dios, ¿para qué? Para construir un templo para el arca del pacto. Y por esa razón Dios bendice a David. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl sí quería ser rey, para gobernar, para sentirse grande, para sentirse alguien. Pero David no quiso ser rey, David quiso ser un siervo de Dios. David quiso servir a Dios y lo hizo a través del templo. También vemos la vida de Daniel, donde el rey Darío vio a través de Daniel y le dice: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre de la fosa de los leones. Imagínense uno creyente mirando a Daniel, diciéndole: Daniel, el siervo del Dios viviente. A veces pensamos que ser siervo de Dios es la persona que está parada acá, arriba, en este caso, como estoy yo, o como están los otros copastores también predicando. Y debemos cambiar nuestra mentalidad. No solamente es un siervo de Dios aquella persona que se para a predicar la palabra, que lo es, pero tú también eres un siervo de Dios. Tú también eres una sierva de Dios. Y el Señor te puede usar tranquilamente dentro de su plan y su voluntad, dependiendo cómo tú te tomas la palabra y dependiendo cómo tú tengas tu identidad dentro de Cristo Jesús. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Soy un siervo de Dios por el Evangelio. Soy una sierva de Dios por el Evangelio, por Cristo. Y nosotros cambiamos esa mentalidad y sabemos que no solamente Eliseo puede pedir la doble porción del Espíritu, sino que nosotros hoy podemos también pedir la doble porción del Espíritu. Nuestra vida cambia completamente. Podemos cambiar nuestras naciones completamente con el Evangelio. Eliseo no le interesaba otra cosa, simplemente recibir la doble porción del Espíritu. No quería vivir en un lugar bonito, como Gilgal, no quería quedarse en Babilonia, no quería quedarse en Jericó. Solamente vio en Elías: dame la doble porción del Espíritu que tú tienes. Nada más. ¿Eso qué cosa es? Eso es 24 horas tomar el Evangelio. 24 horas diferenciar qué es el pecado original, qué es la salvación. Escapé de Génesis 3, tengo a Cristo conmigo, tengo el Espíritu Santo conmigo, que me da todo el poder y me da la guía y me llena mi vida. ¿Para qué? Para pararme firme en toda circunstancia en la que yo me encuentre. Tomo ese pacto, porque el campo de 24 horas de oración es el campo donde Dios ha preparado todo para nosotros. Todo. Dios ha preparado todo para nosotros. Cuando Pablo pudo decir en Efesios 6:18, dijo, después de habernos dado la armadura de Dios, Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque una cosa que se olvidan estas generaciones y nuestras generaciones, y cosas que se han olvidado en las generaciones que ya han pasado, es que tenemos espíritu. Es que todos queremos crecer económicamente. Es que todos queremos crecer académicamente, de crecer espiritualmente. Y tenemos un problema ahí, lo espiritual. Tenemos un problema en lo espiritual. Por eso Pablo nos dice en oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es en el Espíritu en el cual nos conectamos con Dios a través de Cristo. Es porque Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces nunca olvidemos ni subestimemos el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es lo que hace posible esta reunión, por ejemplo, el domingo. El poder del Espíritu Santo es lo que hace posible que cada mañana abramos nuestros ojos, que salgamos de casa y que podamos regresar a la noche a ver a nuestra familia. Es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es aquello que nosotros planeamos hoy
y que mañana se cumple, porque es la voluntad de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Porque a nosotros nos pertenece este momento nada más. Estamos aquí sentados, estamos aquí, eso es lo que sabemos. Pero mañana ¿qué? ¿Mañana qué va a pasar? ¿Tienes tus planes? Sí, probablemente tienes tus planes. ¿Sabes? Tienes una idea de lo que va a acontecer. Puedes formarte una noción de lo que va a acontecer. Pero no sabes si lo vas a llegar a realizar. Porque no sabemos qué pasará mañana. Pero el Espíritu de Dios sabe lo que va a pasar mañana. Por eso mañana cuando estés en el trabajo, cuando te levantes, o saliendo de este lugar, agradécele a Dios por la bendición tremenda que te ha dado de tener un día como hoy para rendirle culto al Señor en el nombre de Jesucristo. Y en toda súplica, orar en el Espíritu. Señor, gracias por sacarme del problema fundamental de mi vida, de Génesis 3. Señor, gracias por darme a Cristo, que es la salvación. Y no necesito más nada. Porque si tengo a Cristo, tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. Pablo pudo describir eso completamente. A ver, ¿quién de nosotros se asemeja a Pablo aquí? ¿Quién ha sido hebreo de hebreos? ¿Quién en cuanto a la ley es fariseo? ¿Quién es ciudadano romano? ¿Quién de nosotros se puede asemejar a Pablo con tanto conocimiento? Pero un hombre que tuvo tanto en el mundo, para que finalmente, después de conocer el Evangelio, dijo, tengo todo por basura para ganar a ¿quién? Para ganar a Cristo. Porque en Él está todo el conocimiento y la sabiduría, en Cristo Jesús. Amén. Y después Pablo pudo conectar todo lo que él tenía académicamente al Evangelio. ¿Para qué? Para pararse frente a políticos, para pararse frente al César, para desafiar y ir a Roma a predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque él entendió que no iba a ser por su conocimiento. Él entendió que no iba a ser por ser hebreo ni fariseo. Él entendió que iba a ser por el Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros nos paramos a dar el mensaje de Cristo, tenemos que mirar el campo las 24 horas. Todos nosotros esta semana vamos a tener un problema. Garantizado. Va a pasar algo en nuestra vida. Garantizado. Algo va a pasar, algo. El que diga, no yo no tengo problema, ese es mentira. Pero algo te va a pasar el lunes, martes, miércoles, algo te va a pasar. Va a ser una llamada, por ahí la esposa, por ahí el hijo, por ahí la novia, por ahí el novio, pero el jefe, la jefa, algo te va a pasar, algo en la semana, algo va a pasar. Se te pierde la billetera, te quedas sin pasaje, algo va a pasar. Pero nosotros tenemos que saber que ese problema que viene no es un problema, es un tema de oración para recibir bendición. No la agarraste. No la agarraste. No la agarraste, no la agarraron. Algo te va a pasar esta semana que vas a entrar por ese camino y ese problema no va a ser un problema, sino va a ser una bendición. Amén. La mitad la agarró. Otra vez. Algo va a pasar esta semana que ese problema que viene a tu vida no es un problema, sino es un tema de oración que te va a traer bendición a tu vida. Amén. Muy bien. Entonces, todo lo que venga a nuestra vida, si hay un problema, tenemos que decir amén, Señor. Amén. Porque ese problema es un tema de oración. Tengo que orar por eso. Tengo que orar por mi jefe. Tengo que orar por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo. Tengo que orar porque tengo la respuesta al problema fundamental de Génesis 3. Satanás, tú estás destruido. Tengo la salvación que es Cristo Jesús, que está sobre todas las cosas. Y no tener miedo. No tener miedo frente al problema. ¿Saben por qué no tener miedo frente al problema? ¿Saben la gran maldad del miedo, la gran tentación del miedo? ¿Saben de qué forma Satanás usa el miedo a nosotros, a los hijos de Dios? ¿Saben para qué lo pone el miedo? ¿Saben para qué es? Para negar a Cristo. Remontemos a Pedro. Cuando Pedro estaba Cristo ya, habían apresado a Jesucristo. Tenían a Jesucristo amarrado, le estaban pegando, le estaban escupiendo, estaban blasfemando sobre Cristo. Y de pronto ven a Pedro y le dicen, ¿tú conoces a este hombre? Y Pedro dice, no lo conozco. Y después otra persona, sí, tú andabas con él. Y Pedro dice, no lo conozco.
Y una tercera persona, sí, ¿dónde vas con él? No, no lo conozco. Y Pedro salió, una vida despreciable, y se sintió mal en ese momento, pobre Pedro. Pero Satanás atacó el miedo de Pedro. Y cuando nosotros tengamos miedo, lo que el miedo nos va a generar es que es negar a Cristo. Por esa razón, cuando venga el miedo, Señor, yo escapé de Génesis 3. No tengo más error fundamental en mi vida. Tengo a Cristo, que es mi Señor y Salvador. Miedo, te vas de este lugar en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el Espíritu Santo empezará a darnos fuerza. Fuerza. Porque el miedo va a hacer que neguemos a Cristo, aún siendo creyentes. Y eso es lo que nosotros debemos permitir donde quiera que vayamos, en cualquier persecución que tengamos. Nunca tener miedo de las cosas que pasan, porque 24 horas Dios está con nosotros donde quiera que estemos, en el lugar que estemos. Amén. Y con esa palabra maravillosa voy a orar también en mi trabajo continuamente. Oro por mi jefe, oro por los integrantes de mi grupo de trabajo, por mi oficina, oro por en donde estoy trabajando. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan ahí con todos ellos. A lo mejor solamente tu oración hará que aquí a 1 o 2 años alguno de Dios se transforme o pase a las filas de Cristo. O simplemente Dios te usará a ti como instrumento para que tú seas el canal de dar a Cristo a esa persona. Pero nunca sabemos lo que estamos preparando en el Espíritu cuando oramos en un lugar, en este caso como nuestro trabajo. Así que dejemos el Espíritu de Dios en nuestro trabajo a través de la oración. Tenemos que tomar la palabra del púlpito del domingo. Es importante llevarse esta palabra. Saliendo hoy de la iglesia, recuerden la palabra. Isaías 7:14, Mateo 1, 21 al 23. 24 horas Dios está conmigo. La Virgen concebirá y llamará su nombre Manuel. Esa palabra no tiene que olvidarse para nada esta semana. Porque si nos olvidamos la palabra del púlpito, cuando el miedo ataque, no tenemos fuerza espiritual, no tenemos arma espiritual. ¿Y qué es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra es la espada del Espíritu. Entonces, ¿cómo voy a atacar? Si Satanás viene a atacar, ¿cómo lo hago huir? Diciendo, oh, soy hijo de Dios, oh, voy a la iglesia los domingos, canto en el coro, tengo esta posición, soy pastor. ¿Creemos que Satanás se va a ir así de nuestra vida, delante de nosotros? No. Satanás se va, que sí, qué bonito. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? 50 años. 50 años te seguiré molestando. Pero cuando tomamos la espada del Espíritu, la palabra de Dios me dice que Jesús es el Cristo. Cuando viene Satanás tiene solamente 2 opciones. 2 opciones. O ataca o huye. Así que esas 2 opciones dependen del Hijo de Dios. O tú permites que Satanás te ataque, o tú haces huir a Satanás en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que depende de ti, hijo de Dios. Si Satanás te ataca tanto, es porque algo está pasando en tu vida de fe. Pero si tú lo haces huir en el nombre de Jesucristo, 24 horas, constantemente. Así que nosotros tenemos que tener a Satanás arrinconado las 24 horas. Arrinconado ahí, que no se mueva ahí en ese rincón allá. Está arrinconado fuera. Porque tenemos a Cristo con nosotros. Ese es el Evangelio de Cristo, es el poder de Cristo. Satanás viene en el nombre de Jesucristo. Estás pisoteado bajo mis pies. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Todos los encuentros que tenemos en nuestra semana con diferentes personas son respuestas. Son respuestas. Todos los encuentros que tenemos son respuestas. Son respuestas de bendición. También tenemos que saber que podemos orar en todo lugar. En todo lugar podemos orar. En todo lugar. Todo lugar es todo lugar. Pastor, ¿puedo orar en el baño? En el baño se puede orar. ¿Puedo orar en tal lugar? En tal lugar puedes orar. ¿Puedo orar en la puerta de la iglesia? Puedo orar en la puerta de la iglesia. ¿Puede ser en la montaña? Puede ser en la montaña. ¿Puede ser en mi cama? Puede ser en tu cama. ¿Puede ser debajo de la cama? Puede ser debajo de la cama. En todo lugar puedes orar en el nombre de Jesucristo. En todo lugar. En todo lugar. En todo lugar, 24 horas. En todo lugar.
Cuando pensamos en algo determinado, es un tema de oración también. ¿Cuántos tenemos preocupaciones? ¿Cuánto viene la preocupación? En la semana van a venir preocupaciones. Llega el recibo del agua, llega el recibo de la luz, viene la señora a tocar la puerta, a cobrar la renta el mes. Viene, ¿qué más viene? Viene la pensión de la escuelita de los hijos. Viene, ¿qué más? ¿Qué más viene? ¿Ah? Viene la cuenta del iPhone, del smartphone, del teléfono. Vienen todas esas cosas en uno solo. Ya estamos ahorita entrando a primera semana de julio, ya están llegando los recibos. Están llegando los recibos. Yo en la casa tengo así de recibos ahorita para pagar también. Viene ¿qué cosa? Viene el afán. Viene el afán. Viene el afán. Y el afán, ¿qué nos hace hacer? Lo mismo que el miedo, nos hace negar a Cristo. Por eso la palabra dice en Filipenses: por nada estéis que afanosos, si no sean vuestras peticiones conocidas delante de ¿quién? Delante de Dios. Yo les voy a contar algo. Yo tengo un hijito de 2 años, ustedes lo conocen, mi pequeñito, Sion. Está yendo ya a Lorini Chipa, al kindergarten. Está ya ahí, está hablando de algunas palabras en coreano. Y cuesta la mensualidad de Lorini Chip, tiene su costo. Y mi esposa y yo conversamos y vino como una preocupación, ¿verdad? Vino como un afán. Bueno, tenemos que recortar ciertas cosas de nosotros para poder pagar lo que él va a necesitar para ir a la escuela. Porque es así, los que son padres deben también entender lo mismo. Pero entonces, yo tomando la palabra, empecé a orar, y fue un tema determinado de oración, y dije: Señor, prepara el lugar donde mi hijo puede estudiar, averiguando diferentes lugares y entrevistándonos con las diferentes directoras. Señor, has preparado todo para nosotros, por favor. Esto, que no sea un afán, sino sea un tema de oración en mi vida. ¿De qué forma puedo ver tu plan? ¿De qué forma vas a obrar a través de tu espíritu? Porque soy un hijo de Dios. Porque este niño es una respuesta también a tu bendición. Y llegamos a una escuela donde entramos a entrevistar con la directora, y la directora nos pregunta, nos ve un matrimonio internacional, nos pregunta qué hago. Entonces le explicamos: bueno, soy copastor de una iglesia hispana, trabajo con la comunidad hispana. La directora, una señora creyente, es para ir por mi casa. Y al final de toda la historia, le contamos un poco la historia y por qué queríamos que nuestro hijo también estudie, porque nos interesa que también él observe la cultura coreana mientras estamos aquí. Aparte que sociabiliza también con los niños y todo eso. Mi preocupación, para ser sincero, era lo económico. Sinceramente era lo económico. Un poco mi afán era lo económico. Pero tomando la palabra dije: no, Señor, si tu palabra me dice que no me afane, porque eso va a traer incredulidad para negar a Cristo, y no debe pasar eso en mi vida, voy a tomar tu palabra. Y tengo que recibir una respuesta en cuanto a esto. Tengo que ver cómo el Espíritu Santo obra sobre este pensamiento determinado, que lo transforma en un tema de oración. Y después de haber conversado con la señora, ella miró sus documentos, miró lo que hacía y me dijo: bueno, les voy a dar un descuento a ustedes. Un descuento. Y eso para nosotros fue una respuesta. Un descuento es una gran ayuda. Así sea un 10%, es una respuesta. Así sea un 1%, es una respuesta. Entonces todo lo que venga como preocupación tenemos que transformarlo en un tema de oración. No dejarnos consumir, porque si lo dejamos avanzar, eso nos lleva a la incredulidad. Y la incredulidad es negar a Cristo. Por lo tanto, tenemos que tomar firmemente 24 horas el mensaje del púlpito. Tomar a Cristo 24 horas. ¿Por qué? Porque 24 horas hay respuestas que Dios ha preparado en el campo. 24 horas hay respuestas que Dios ha preparado en el campo. Amén. Hermano, Dios tiene preparado todo para tu vida. Todo. Lo único que a Dios le interesa en este momento es que tú puedas confiar 24 horas. Es que sepas que Él está contigo las 24 horas. Es que donde caminas, Él está contigo las 24 horas. En donde estés en Corea, estés en Perú, estés en Estados Unidos, estés en China, donde estés, Dios está contigo las 24 horas. Estará contigo las 24 horas. Por eso lo importante de 24 horas es tomar el Evangelio puro. ¿Qué es tomar el Evangelio puro? Es tomar Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. Es Cristo.
¿Qué es tomar el Evangelio puro? Isaías 7:14. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es tomar el Evangelio puro? Es tomar Mateo 1, 21 al 23. Dios está con nosotros todos los días. ¿Qué es tomar el Evangelio puro? Es saber, Mateo 17:8. A nadie vieron, ni a Moisés ni a Elías, solo a Jesús. ¿Qué es el Evangelio puro? Es Juan 20:31. Este se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo. ¿Qué es el Evangelio puro? Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ¿qué? Ser salvos. Es solo Cristo. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Solo Cristo abre las puertas. Solo Cristo va a bendecir tus finanzas. Solo Cristo va a darte sanidad al problema físico. Solo Cristo nos da sanidad al problema espiritual. Solo Cristo. Solo Cristo. En conclusión, las 24 horas es disfrutar de la bendición de Emmanuel. Activar ese poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8, que está en tu vida ya. Que está en tu vida ya, que tú lo tienes constantemente. Disfrutar de la bendición de Emmanuel. Los casados, cuando lleguemos a casa y la esposa esté de mal genio o el esposo esté de mal genio, hagamos una prueba. Si antes nos molestaba, hoy sonriamos un poquito. Está molesto. Está molesto. Y se va a molestar más. Pero disfrutamos de Manuel. Disfrutemos de Manuel. O en el trabajo pasa algo y te exige la jefa, y esta es la jefa, y esta es la jefa. Te pide, me voy a quedar hasta las 5. Me quedo hasta las 6. Disfrutando de Manuel. Porque ¿qué es tener a Cristo? ¿Qué es tener a Cristo? Es poner todo en. Todo en. ¿Todo en qué? Todo en el lugar donde estoy. Es poner todo en el lugar donde estoy. Estoy en Corea hoy, pongo todo en Corea. Tengo este trabajo, pongo todo en mi trabajo. Tengo esta profesión, pongo todo en mi profesión. Pongo todo en el lugar que estoy. Pongo todo en lo que hago. Integridad total, hijos de Dios. Integridad total. Tenemos que ser íntegros. Llegar 10 minutos antes al trabajo. Salir 10 minutos después. Es difícil, pero ahí está la integridad del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra persecución es visual en este tiempo. Una persecución visual espiritual. Están alegando, viendo cómo se comportan los hijos de Dios para criticarlos. Lo más importante es poner todo en lo que Dios desea, que es evangelización. Todo en lo que Dios desea. Todo en lo que Dios desea, que es la evangelización del mundo. Y disfrutar del talento que Dios te ha dado. Disfruta tu talento que Dios te ha dado al máximo. Aquí tenemos Katy, nuestra remanente Katy, tiene un canal de YouTube que se llama Perdidas en Corea. Y hace canales interesantes sobre cómo se vive en Corea, sobre qué hacer, cómo venir a Corea, o por ejemplo algunos tips de Corea. Y yo le he estado mirando a unos canales y es muy natural, sale muy natural las cosas, habla muy natural, no es nada forzado, es venezolana ella. Y está descubriendo un talento de esa forma en la media, en llegar a la gente. Y sus videos van subiendo, empezó con 60 vistas, ahora tiene 80, después pasó a 120, 150. Hay algunos videos que tienen como 400 views ya. Y va trabajando, y va porque está usando su talento. Está usando su talento. Esas son las cosas que nosotros tenemos que descubrir. Hay cosas que sabemos hacer. Por ejemplo, yo fui a visitar un día al hermano Frank en su trabajo, y él es el único que puede manejar el ¿cómo se llama? El póker, ¿no? La prensa para sacar las pertenencias del camión hacia abajo. Y hay coreanos, hay otros lugares, pero él es el único que puede manejar eso. Es un talento. Es un talento que tiene, puede manejar eso. Es un talento. Y así todos nosotros tenemos talentos que descubrir y talentos que desarrollar. 24 horas siempre pensar, Dios está contigo donde quiera que vayas.
No importa la cosa más mínima que hagas, no importa qué chiquito sea lo que tú estés trabajando en el reino de Dios, Dios no lo mira de esa forma. Porque Dios no mira al pastor más grande que al que está parado en la puerta esperando a los hermanos. Porque todos aquí nos paramos como hijos de Dios. Dios no mira más al que toca el piano o al que va en el templo. Dios no mira más al hermano que predica o al hermano que se sienta en la última fila. Dios no mira de esa forma. Dios mira a todos por igual y Dios quiere bendecir a todos por igual las 24 horas. Así que esta bendición de hoy llevemos a casa. Isaías 7:14, Mateo 21:23 es la promesa del Mesías y el cumplimiento de su palabra absoluta que se va a cumplir esta semana en nuestras vidas. Oremos. Padre Dios, te doy las gracias por tu gracia, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que esta semana permítenos disfrutar constantemente las 24 horas de la bendición de Manuel. Gracias por tu gracia, Señor, y bendice a tu congregación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.